Ok, jóvenes, un aspecto acá importante por destacar dentro del material que se irá a evaluar el próximo lunes es la evaluación de las expresiones según las reglas de precedencia de los operadores. Les comentaba o habíamos visto que una expresión es una combinación de símbolos, de números, de funciones de biblioteca, de constantes, ¿verdad? Que dan algún tipo de resultado. Las expresiones se pueden clasificar de acuerdo a su resultado. En ese sentido, podemos tener expresiones aritméticas cuando su resultado es un número, o expresiones también las podemos clasificar como lógica cuando su resultado es verdadero o falso. Aquí tenemos un conjunto de operadores aritméticos, relacionales, lógicos, que involucran la resolución de una expresión aritmética. Para nosotros es casi que trivial ver los resultados, porque nunca nos hemos involucrado en cómo se desarrollan las expresiones. Pero un computador para desarrollar una expresión aritmética, eh, si se quiere, que involucra varios operadores, incluso los relacionales o lógicos, la ejecución se hace 2 a 2 o paso por paso, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el orden de la resolución de esas expresiones? Bueno, dependiendo de la jerarquía que tengan los operadores. Es por eso que tenemos acá esta tabla que presenta los operadores, ¿verdad? Y la jerarquía que tienen dentro de ellos. En este caso, les comentaba que la jerarquía está en orden inverso. Es decir, los que tengan menor peso son los que mayor jerarquía tienen. Y los que tengan más peso acá, o sea, la jerarquía está en orden inverso. El que tiene menos, de forma numérica, es el que tiene mayor peso en la resolución de una operación. Y el que tiene acá más es el que realmente tiene menos en el orden de la operación. Voy a empezar con un ejemplo bien sencillo, ¿sí? Con un ejemplo de sencillo de una expresión aritmética. Supongamos que yo tengo la siguiente expresión. Tengo A más B por C dividido entre D menos Z. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, quizá me quedó acá un poquito garabateado, pero aquí está, esto es por, ¿sí? Yo le digo a ustedes, ¿cómo resolver esta expresión paso a paso según la jerarquía de los operadores? Bueno, tengo que tener claro que en este caso tengo, ¿cuáles son los operadores? Suma, multiplicación, división y resta. Entonces tengo que ver dentro de esos elementos que están acá, suma, resta, multiplicación y división, ¿cuáles tienen la mayor jerarquía? En ese sentido yo puedo ver que la división y la multiplicación tienen el mismo peso, ¿sí? Y la suma y la resta tienen un mismo peso, pero tienen menor jerarquía que la multiplicación y la división, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la regla para resolver ese tipo de expresiones? Bueno, voy a resolver aquellos que tengan mayor peso o mayor jerarquía, y cuando yo me encuentro operadores que tienen la misma jerarquía, voy a resolver primero el que se encuentra más hacia la izquierda. Me explico. En estos operadores que yo tengo acá, ¿quién sería R1? ¿Quién sería R1? Veo que tengo suma, multiplicación, división y resta. Ya yo sé que multiplicación y división tienen jerarquía sobre la suma y la resta, ¿verdad? Pero como yo tengo dos operadores, que en este caso es la multiplicación y la división, que tienen el mismo peso, voy a resolver primero el que se encuentre más hacia la izquierda. Es decir, que en este caso R1 sería ¿quién? B, el producto de B por C. ¿Sí? R2, ¿quién sería luego? Si ya yo tengo este resuelto, ¿verdad? R2 sería ¿quién? R1 entre D. ¿Sí? ¿Cómo me está quedando la expresión después de esta evaluación? Me está quedando A más R1, R1 sobre, perdón, A más R1 porque ya esta expresión la tengo. ¿Cómo me estaría quedando la expresión? Me estaría quedando A más R2, A más R2 menos Z. ¿Sí? Ah, bueno, ahora tengo la expresión que se me está reduciendo a puros operadores de suma y resta, es decir, que en este caso R3 vendría siendo A más R2, ¿sí? Y R4 tendría que ser ahora ¿quién? R3 menos Z. Este sería el resultado final,
¿sí? Ese con respecto a la operación más sencilla de todas, que sería la suma, resta, multiplicaciones y división, ¿verdad? Cuando yo tengo esto, cuando yo tengo y la ponen acá, cuando yo quisiese jerarquizar alguna operación en particular, hago uso de los paréntesis. Por ejemplo, si yo tengo ahora la misma expresión que tengo acá, si yo coloco la misma expresión, a más b por c sobre d menos z, ¿sí? Si yo tuviese la misma expresión, pero ahora jerarquizada por paréntesis. El paréntesis tiene prioridad por todas las operaciones o por todos los operadores que yo vaya a ejecutar. Es decir, que voy a primero en una expresión aritmética que tenga paréntesis, voy a resolver los paréntesis. Y si existen paréntesis anidados, bueno, voy a romper, voy a ejecutar desde el más interno hasta más el externo. Entonces, si este fuese la expresión que yo tengo que evaluar ahora, ¿quién sería R1? R1 va a ser ¿quién? La suma de A más B. Rompí este paréntesis. R2 va a ser ¿quién? R2 va a ser R1 por C. R1 por C. ¿Sí? Luego que tengo esa operación, R3 va a ser ¿quién? R2 entre D, ¿verdad? Y R4 en este caso va a ser ¿quién? Va a ser R3 menos Z. Y este sería ahora el resultado. ¿Sí? Fíjense que ahora el orden de las operaciones cambia. ¿Por qué? Porque ya yo las estoy jerarquizando de acuerdo al uso de este paréntesis que yo tengo acá. ¿Sí? Cuando me refiero a los paréntesis anidados, ¿sí? Cuando me refiero a los paréntesis anidados es que yo tengo algo así como esto. A más B por C menos D, ¿verdad? Yo tengo esto que tengo acá y tengo esto que tengo acá. Y no le pongamos más porque no va a tener sentido que le coloque más. Dividido en este caso, dividido entre 3. ¿Sí? Si yo tengo esta ejecución de paréntesis, ¿cuál sería en este caso R1? R1 sería, dense en cuenta que tengo un paréntesis anidado acá. En este caso, voy a borrar acá un momento. Voy a borrar acá un momento. En este caso, ¿quién sería R1? R1 sería C menos D. ¿Sí? R2 sería ¿quién? B por R1. ¿Sí? R3 sería igual a A más R2. ¿Sí? Fíjense que con esta operación, con todas estas tres operaciones, rompo este paréntesis y esto es lo que yo estoy llamando R3. De manera que R4 vendría siendo R3 entre 3. Es decir, lo que les quiero comentar es que si yo tengo paréntesis anidados, voy rompiendo, los voy eliminando desde el más interno hasta más externo. ¿Sí? Eso con respecto a la parte más sencilla, con respecto a los tipos de operadores. Ahora bien, fíjense que son lo que hemos tratado acá son los aritméticos, ¿verdad? Pero yo también tengo los relacionales, los lógicos, ¿verdad? O los relacionales. Los lógicos son aquellos que me permiten hacer comparación entre una y otra, o que me permiten ejecutar comparaciones con la conjunción y u o. Es decir, que si yo tengo dos elementos que sean verdaderos y estoy buscando que la relación sea A y B, ¿verdad? Tengo que evaluar con lo que se llaman las tablas de la verdad. Para que ambos sean verdaderos, cada uno de ellos, para que el resultado, de la expresión lógica sea verdadera, cada uno de ellos tiene que ser verdadero. Y cuando yo estoy evaluando la conjunción lógica O, ¿verdad? Y yo estoy preguntando A o B, ¿y cuál va a ser el resultado de A o B? Cuando al menos uno es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Eso por un lado. Por el otro lado, tengo que tener en cuenta que en esta parte de los operadores lógicos, y es lo que yo estoy sombreando acá, también tienen
también tiene su jerarquía. Por lo menos, el operador negación es el que mayor jerarquía tiene entre todos, entre la negación, el y el lo, el que mayor ponderación tiene es la negación. Es decir, que yo voy a ejecutar primero la negación, luego el operador lógico y luego el operador lógico o. ¿Por qué hago mención esto? Porque aquí hay dentro de las expresiones, ¿verdad? Aquí una de las expresiones que involucran estos dos operadores es la que está acá, está enmarcada dentro del material. Es esta que está acá, ¿sí? Ahora bien, cuando yo quisiese darme a la tarea de desarrollar este tipo de expresiones, que es una expresión aritmética, ¿verdad? Donde dice, hay una serie de operaciones, la negación, el operador lógico y el operador lógico o, ¿verdad? Eso es lo que llaman las expresiones lógicas. Me dice, desarrollar la expresión que se encuentra acá, desarrollar la expresión que se encuentra acá, indicando resultados parciales según los valores para los cuales se encuentra cada uno de los operandos. En este sentido, A es igual a B, ¿verdad? Y es igual a... Aquí hay una cosa que yo difiero del material, pero esa C es de cierto, es de cierto o verdadero, ¿sí? Y C es igual a D y es igual a falso. Es decir, yo voy a llegar o voy a tener que llegar al resultado de la operación cuando si es verdadera o falsa, ¿sí? En función a estos operadores, ¿sí? No pierdan de vista, subo acá un momento, no pierdan de vista la jerarquía de estos operadores. La negación tiene mayor jerarquía, o sea, el orden de la jerarquía sería negación, operador lógico y operador lógico o, ¿sí? De acuerdo a este resultado. Entonces, empezamos por acá a desarrollar la operación. Fíjense que en este caso tengo el operador lógico y el operador lógico o y tengo la negación, pero también tengo paréntesis. Es decir, que la jerarquía para resolver acá sería ¿quién? Resolver este señor que yo tengo acá, resolver este señor que yo tengo acá y después operar, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver cómo serían los resultados. El primer resultado, insisto, que tengo que resolver los paréntesis que tengo dentro de la expresión. Repito, y si tengo paréntesis anidados, resuelvo el que se encuentre más interno. En ese sentido, voy a resolver esto que yo tengo acá, ¿sí? En esta secuencia de símbolos y operandos tengo negación, operador y operador o, ¿verdad? Según la regla de precedencia, el primer resultado tiene que ser menos b, ¿verdad? Y si b es verdadero, ¿verdad? El resultado tiene que ser falso. Entonces R1 va a ser negación de b y como b es verdadero, cierto, lo voy a negar, falso. Ya tengo este señor que tengo acá. Esto está como R1, ¿verdad? Entonces tengo R1 y C o B, ¿verdad? Es decir, el resultado 2 tendría que ser ahora R1 y C, que es lo que yo tengo acá. Ahora bien, siguiendo la tabla de la verdad, R1 es falso y C es falso. Falso y falso sería el resultado falso. Es decir, que ya tengo esta expresión resuelta. Esto está como falso, ¿verdad? Ahora, R3 sería ¿quién? R2, ¿verdad? O D, ¿verdad? Y este es falso o falso, el resultado debería ser falso, ¿sí? Tengo esta expresión resuelto como R3. El próximo sería ¿quién? Negación de A. ¿Y A qué valor tiene? A es cierto, ¿verdad? Verdadero. Negación de verdadero sería falso. Entonces R4 va a ser negación de A, falso. Y R5 tiene que ser R4 o R3, que es lo que tengo acá. Y en este caso R4 es falso y R3 es falso, falso o falso, la expresión resulta falso. Con esta expresión acá, con toda esta secuencia, yo he resuelto esta operación que tengo acá. ¿Sí? Esto que yo tengo acá se llama R5. Todo esto es R5. ¿Cómo queda la expresión ahora? Queda, perdón, menos A inter B o C o D inter B o R5, que es lo que yo tengo acá. Bueno, sigo resolviendo la expresión.
Ahora tengo esta expresión por resolver. Tengo negación, operador y, operador o, y no tengo otro. Negación, operador y, operador o. De esos tres, ¿cuál tiene mayor jerarquía? La negación, ¿verdad? Es decir, que R6 va a ser negación de A y A está como verdadero, la negación va a ser falsa, ¿verdad? Tengo resuelto este señor. Ahora tengo y... Ahora, el próximo sería R6 inter B, pero B sería ¿quién? B sería verdadero, ¿verdad? Y R6 va a ser falso y verdadero, el resultado será falso. ¿Sí? Tengo resuelto estos señores que tengo acá. Ahora vengo. R8 va a ser ¿quién? R8 va a ser ¿quién? D, porque tengo este o este. Ah, ok, perfecto, tengo este, que es el operador I. D inter B, ¿verdad? D es falso y B es verdadero. Falso y verdadero, el resultado tiene que ser falso. ¿Por qué? Para que esta expresión sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Es decir, que tengo este señor que tengo acá. La expresión que me está quedando ahora va a ser ¿quién? R7 o C o R8 o R5, ¿verdad? Vengo para acá, tengo que operador O y operador O. Tienen las mismas expresiones, entonces resuelvo más el que se encuentra hacia la izquierda. El próximo va a ser ¿quién? R7 o C. R7 está como falso y C está como falso. Falso o falso, el resultado va a ser falso según la tabla de la verdad, ¿verdad? R10 va a ser R9 o R8. R9 falso y R8 ¿qué valor tiene? Falso o falso, el resultado va a ser falso. Y el último sería R11, que sería R10, que tengo estos dos que es falso, o R5 y ambos son falsos. Falso o falso, el resultado va a ser falso. ¿Sí? Entonces fíjense que esta expresión que está de una forma lógica, ¿verdad? Con los operadores de negación, el operador lógico y el operador lógico o, y adicionalmente están los paréntesis, se puede resolver paso a paso y tengo que llegar al resultado si es verdadero o falso. Voy a parar la grabación para atender las dudas que puedan tener al respecto.